¿Y si te dijera que un sentido te fue arrebatado como quien apaga una luz en una sala llena de mapas? No es ver fantasmas ni predecir el mañana, es un sentido que descifra el alfabeto secreto del mundo, un oído profundo que escucha lo que la piel del planeta susurra. Piénsalo, los árboles a tu alrededor no están inmóviles, son antenas antiguas que intercambian señales, lanzan avisos y comparten mitos en una frecuencia que te enseñaron a obviar. Esa charla no ha cesado, solo que la mayoría perdió el sintonizador. Apenas un puñado, alrededor del 1%, aún capta esas ondas. Pero la marea está virando. Lo que ocultaron no era magia sino una biotecnología dormida dentro de tus cadenas genéticas, como un circuito esperando corriente. Existe un método ancestral, una llave ritual atribuida a la figura del guardián Anubis, que sirve como contraseña para reencender ese receptor. No es un cuento, es una práctica para reconectar tus sentidos con la red viviente del planeta. Ahora te daré el primer ejercicio. Busca un árbol, apoya las palmas sobre su tronco, respira lento y deja que tu respiración siga el pulso de la savia. Escucha con el cuerpo, no con los ojos. Aviso, una vez que abres ese canal, tu mundo deja de ser inocente. La percepción se despliega, la soledad pierde sus bordes. Si alguna vez una pradera, una roca o una ola te habló sin palabras, escríbelo abajo. Yo también formo parte de esa telaraña. La naturaleza es un libro inmenso abierto por el artesano del cosmos, pero para leerlo hay que aprender su alfabeto y reconocer sus signos. Antes de dar el primer paso, suscríbete y activa la campana. Aquí es donde encendemos juntos ese sentido olvidado. Si alguna vez la naturaleza te habló sin palabras, deja un comentario, leeré tus experiencias y las usaré en los próximos ejercicios. ¿Listo? El primer paso de este redescubrimiento no es una ceremonia ostentosa ni una invocación en una lengua olvidada. Es algo mucho más elemental, encontrar una llave. No la llave de hierro de una puerta, sino una llave de vibración, un pulso, un acorde interno, un signo que actúa como diapasón para tu atención. Ese signo, cuando lo haces resonar en tu cuerpo, afina tu campo con la cadencia del bosque y te permite empezar a traducir los mensajes que siempre han circulado en el aire y bajo la tierra. Imagínalo así, aprendes a percibir una frecuencia que siempre estuvo ahí, como descubrir una nota musical que nunca supiste que tu oído podía oír. No es que el mundo esconda misterios por malicia, los envuelve en capas para que solo quienes afinen su sensibilidad lleguen a escucharlos. Esta llave no permanece recluida en vitrinas arqueológicas ni en manuscritos sellados, se camufla a plena vista dentro de mitos, proverbios y actos cotidianos que la memoria colectiva disfrazó de cuento. Fue dejada por gentes que comprendieron una verdad simple: lo humano y lo vivo no son dos reinos en disputa sino reflejos de una misma mente que palpita. Los antiguos sabían algo que hemos olvidado: para leer las indicaciones del universo no hace falta volar hasta las estrellas, hace falta descender hasta el latido que está bajo tus pies. El camino hacia la escucha de los árboles es, en realidad, un regreso, un retorno hacia la textura esencial de tu propio ser. Y lo más fascinante es que esa llave, ese símbolo primigenio, no es mera abstracción, representa un patrón que se repite desde la espiral de una galaxia hasta la ramificación de un brote. Entenderlo es recibir, además de la llave para conversar con la Tierra, un mapa que traza los contornos de tu propia conciencia expandida. El bosque no está en silencio, aguarda, paciente como quien espera a un amigo que llega tarde, a que recuerdes afinar la emisora correcta. Ahora esa llave va a emerger, no como un sonido aislado, sino como un código dejado por un custodio antiguo que conoce los cruces entre mundos. Volvemos la vista al Egipto primigenio y nos encontramos con Anubis, no solo como guardián de fronteras funerarias, sino como custodio de tránsitos y traductor de umbrales. En su figura de chacal está el emblema del paso, el que acompaña al viajero y señala los senderos seguros entre lo visible y lo etéreo. En las inscripciones y prácticas rituales que lo mencionan hay trazos de técnicas destinadas a sincronizar al caminante con corrientes sutiles de la existencia. Anubis no dictaba fábulas, ofrecía herramientas. Su símbolo funciona como una brújula que orienta al cuerpo-mente en territorios finos.
Los registros supervivientes no son versos decorativos sino instrucciones codificadas, gestos para mantener el equilibrio entre capas, procedimientos para traspasar sin perderse. Observa el árbol como ejemplo viviente de esa enseñanza. Sus raíces en la oscuridad replican, en negativo, la danza de sus ramas hacia la luz. Abajo y arriba son los dos rostros de un único organismo, unidos por el tronco que es puente y columna vertebral. Fíjate, las raíces, enmarañadas y húmedas, dibujan patrones que responden a las mismas leyes geométricas que gobiernan las copas. Lo que se hunde en la tierra es la otra cara de lo que se proyecta hacia el cielo. Ambas mitades son una unidad, y el árbol, al extenderse entre mundos, se convierte en antena viva, traductor de la potencia de la tierra y receptor de señales que emanan del cielo. Así, en su tensión, el árbol respira el lenguaje natal del planeta. La primera práctica de este método recuperado no exige túnicas ni cirios, es un acto de alineación interior, una operación tan sencilla que la mente moderna, siempre en busca de lo exótico, suele despreciarla. Pero en esa sencillez reside un poder inmenso, una fuerza que la investigación actual, con sus herramientas, empieza a cartografiar y, sin querer, a legitimar. Estamos presenciando el encuentro, el saber ancestral y la ciencia contemporánea se aproximan, descubriendo que hablan de la misma cosa con vocabularios distintos. Hoy sabemos que el bosque no es un conjunto de individuos aislados peleando por la luz. Es, más bien, un superorganismo, una comunidad que funciona como un único cuerpo complejo, sostenido por una red invisible bajo la superficie. Lo que antiguamente se llamó espíritu del bosque ahora recibe nombres nuevos en los laboratorios y en los trabajos de campo. Este hallazgo confirma que las prácticas de Anubis no eran pura poesía, sino estrategias eficaces basadas en la comprensión de la biología y la física del mundo. El sencillo gesto ritual que te legaron opera porque enlaza con algo que siempre existió y que hoy se redescubre con la ayuda de la ciencia. Lo que antaño se tachó de superstición o intuición tribal encuentra hoy resonancia en estudios y observaciones. Existe una enorme malla de intercambio que conecta individuos. Esta red no está hecha de cables, sino de filamentos microscópicos, un tejido subterráneo que une raíces, y funciona como una especie de servicio postal natural. Los árboles más viejos, las bibliotecas vivas del bosque, redistribuyen recursos hacia los jóvenes. No compiten únicamente, sostienen la siguiente generación para preservar la continuidad de la comunidad. La comunicación trasciende la transferencia de alimento. Cuando un árbol sufre, por ataque, sequía o daño físico, emite señales químicas que se propagan por ese entramado y ponen en guardia a los demás. Hojas que anticipan defensas, compuestos que cambian su sabor para volverse menos apetecibles. Es un sistema de protección colectiva. Y aún más, las plantas emiten también vibraciones, ruidos que nosotros no percibimos sin ayuda, clics ultrasonoros, patrones que podrían leerse como un código. La naturaleza no calla, conversa en advertencias, cuidados y coordinación. La ciencia puede medir el qué, transferencias, señales, ondas. Pero la técnica antigua nos enseña el cómo. ¿Cómo sintonizamos, sin equipos, esos susurros? ¿Cómo calibramos nuestro propio campo para convertirnos en receptores? La investigación moderna nos dibuja el mapa de la red, la tradición de Anubis nos ofrece la contraseña. Si la ciencia indica las rutas, las prácticas antiguas nos señalan el gesto preciso para cruzarlas y escuchar. Esa alianza entre mapa y llave es la puerta que ahora te invito a franquear. No necesitas un laboratorio ni aparatos sofisticados para comprobar que existe esta sintonía. Basta con tu cuerpo tranquilo y una intención clara. El método de la Tierra no es un ejercicio teórico ni un experimento mental, es una forma de entrar en la vida. No se trata de mirar desde la barandilla, sino de bajar al muelle y atar tu bote al mismo anclaje del bosque. El primer gesto para presentarte ante esa vasta conciencia no es una idea elegante, sino una reverencia práctica, un movimiento que rebaja tu frecuencia para decir, sin ruido, vengo a escuchar. Conectarse a esta red no funciona como enchufar un aparato, no hay un teclado ni una clave que puedas introducir. El bosque lee otras cosas, la cadencia de tu respiración, la honestidad de tu paso,
la ligereza con la que llegas. No responde al empuje ni al afán, sino a la humildad y a la atención sostenida. Si la tierra tuviera un portero, sería Anubis, no un guardián que niega por capricho, sino un vigilante que protege las rutas y abre el paso a quien se acerca con el tono adecuado. Debes mostrar que eres visitante y no saqueador, que buscas intercambio y no extracción. Ese reconocimiento comienza con un rito de acercamiento, pequeño, sencillo, cargado de intención, que actúa como tarjeta de presentación. Antes de cruzar, párate en el límite del bosque. Apaga los dispositivos que llevas en la cabeza, el correteo de pensamientos, la lista de urgencias, la radio interna que nunca se apaga. Cierra los ojos un instante y presta atención al aire, quizá esté más fresco, tal vez huela a humus y a sol contenido entre hojas. Respira profundamente 3 veces, dejando con cada exhalación algo en la sombra, la prisa, la necesidad de control, el motivo egoísta. Visualiza cómo esas cosas se disuelven y se vuelven parte del suelo. Di en silencio o en voz baja una intención simple y honesta: vengo en paz. No he venido a llevarme nada. He venido a aprender y a escuchar. No es un conjuro, es un cambio de postura. Al pronunciarlo, te desprendes del rol de consumidor y te colocas en el lugar del huésped que pide permiso. El bosque, sutil y atento, registra esa calidad. Empieza a caminar sin meta. No busques el árbol más fotogénico ni el espécimen más alto, confía en la pequeña brújula interior que a veces llamamos intuición. Sentirás un tirón en el pecho, una curiosidad que te guía hacia un tronco concreto. Suele ser uno discreto, de apariencia humilde. La vida no siempre habla por los más imponentes. Confía en ese impulso, es la primera respuesta de la red, una leve señal que indica ven. Acércate con calma, como quien entra en una sala de meditación. Extiende una mano y apoya la palma sobre la corteza. Cierra los ojos y enraiza tu atención en la sensación bajo la piel, la rugosidad, la temperatura, el latido apenas perceptible de la savia. Permite que la mente se aquiete y que el cuerpo tome el relevo como instrumento de percepción. Este enfoque sensorial te saca del parloteo mental y te sitúa en el punto exacto de contacto entre dos organismos. No aguardes voces ni visiones grandiosas. La primera comunicación es un acontecimiento íntimo y sutil, una calma que te envuelve, una emoción inesperada, un recuerdo que surge sin aviso, un destello de imagen o un escalofrío que sube por la nuca. Todo cambio en tu paisaje interior es señal. No lo descartes. Esa impresión es el apretón de manos, el árbol ha sentido tu respeto y ha ofrecido respuesta. Has abierto un canal. Ese instante, aunque breve, es profundo, la primera palabra de un idioma que apenas empiezas a recordar. Con la puerta entreabierta, estás listo para avanzar. Pronto te mostraré una técnica más profunda, un ejercicio diseñado para sincronizar tu pulso con el latido colectivo del bosque, una práctica que transforma la escucha en diálogo prolongado y que hará que tu presencia deje de ser extraña para convertirse en parte del tejido. ¿Listo para el siguiente paso? Sincronizar el corazón con el idioma de la vibración. Ese apretón de manos inicial, esa pequeña respuesta tibia del árbol cuando lo tocaste, fue apenas la primera página de un libro. Ahora que la rendija se abrió, la práctica te pide bajar a un cuarto más profundo, la sala de la resonancia. El principio rector aquí no es escuchar con los oídos sino resonar con todo tu cuerpo. La comunicación del bosque ocurre en ondas, en pulsos que atraviesan la madera y el suelo. Si quieres entenderlos no busques palabras, aprende a sentir la música lenta que sostiene la vida. Es una afinación, no de música, sino de presencia. Mantén la palma sobre la corteza y trae la otra mano al centro de tu pecho, apoyándola justo donde el latido se vuelve rumor. Cierra los ojos y escucha ese tambor familiar, es tu sonoridad primaria, la nota que te pertenece desde que naciste. No intentes cambiarlo, simplemente obsérvalo, acógelo. Ese latido será tu métrica, el compás desde el cual empezarás a sincronizar todo lo demás. Ahora imagina que eres un puente. Por debajo de tu mano, la savia asciende como una marea lenta, raíces que empujan, capítulos de agua y azúcares que suben por el tronco hasta las hojas.
Pinta esa marea en tu interior como si fuera un latido pausado, una respiración del mundo. No necesitas dominar la imagen, déjala ocupar espacio en tu pecho. Siente la tierra palpitar a través de la madera, un pulso más profundo y ancho que el tuyo, antiguo como la roca y paciente como el tiempo. Empieza a respirar con intención. Inhala largo, como si aspiraras la lentitud del árbol, exhala lento, devolviendo algo de tu prisa al suelo. En cada inhalación recibe la densidad del árbol en tu pecho, en cada exhalación envía de vuelta tu calor y tu atención. Poco a poco, sin forzar, notarás que tu ritmo se alarga, se hace menos urgente. Tu corazón y el suyo empiezan a danzar en compás, no igualando tempos, sino encontrando una pulcritud de encuentro. Ese entrelazamiento no es poesía vaga, es sincronía vibracional consciente. En ese cruce ocurre la comunicación verdadera. No esperes frases ni subtítulos. La información viene como una certeza que parece más recordar que aprender, una imagen que cae en su lugar, una emoción que se disuelve, una respuesta que sabe a verdad antigua. Podría surgir una solución nítida para un problema que te rondaba, o emerger una emoción que habías empacado en cajas. El árbol actúa como espejo y altoparlante, no te sopla la respuesta, pero amplifica lo que ya está en ti y lo hace visible. Mirar en ese espejo no es siempre agradable. Verás grietas en la corteza que parecieran trazos de tu propia historia, ramas que se torcieron buscando luz te devuelven la imagen de viejas obstinaciones, raíces a la intemperie resuenan con miedos que aún te desarraigan. Es tentador mirar afuera y culpar al viento, la valentía verdadera es permanecer y mirar lo que el reflejo muestra. Pero el bosque no acusa, muestra. Y también mostrará brotes inesperados, flores nacidas en cicatrices, la capacidad de brotar aún donde la materia parecía perdida. Allí reside la ternura de la lección, en la mezcla de rotura y florecimiento. Sostener esta sincronía es un trabajo de sanación. Cuando te quedas, cuando respiras en la incomodidad y no huyes, la naturaleza enseña con hechos más que con lecciones morales. Observa cómo la resina sella una herida, no con palabras, sino con tiempo y material. Mira cómo un tronco vuelve a balancearse después de una tormenta, reorienta su crecimiento sin renunciar a su centro. Esos gestos prácticos te dan rutas concretas. Aprende a anclarte, a doblarte sin partir, a usar la sombra como espacio de aprendizaje para la hoja futura. No todos completan este tramo. Muchos se asustan cuando la emoción se instala o cuando la verdad interna exige cambios. Es más fácil huir y convencerte de que el problema está afuera. Pero si tienes el coraje de quedarse, de respirar la dificultad y abrazar lo que sube sin juicio, el espejo no solo mostrará heridas sino soluciones. El árbol no es un maestro distante, es un tutor activo cuya vida es ejemplo, muestra cómo regenerar, cómo transformar daño en sostén. Mientras trabajas, comenzarás a detectar correspondencias finas entre la fisonomía del bosque y tus patrones internos. Una rama rígida puede hablarte de un hábito que ya no sirve, un surco profundo en la corteza puede recordar una cicatriz emocional que aún late. Y, a la inversa, verás mini milagros. Una yema que se abre tras el invierno puede recordarte tu propia posibilidad de renacimiento creativo. Este tramo es el más exigente del viaje, mirar la sombra es incómodo, y muchos se detienen ahí. Pero si persistes, la pedagogía del bosque te transforma. Te regresa a una manera de ser donde la relación deja de ser práctica y se vuelve alianza. Tú aportas presencia y reverencia. El árbol te devuelve estabilidad, claridad y una especie de sabiduría sin oraciones. Cuando, tras este proceso de espejo y reparación, te vuelvas más íntegro, más anclado, algo más grande se revela. No es la última palabra, sino la preparación para la revelación central que ha aguardado por quien aprende a latir al compás de la tierra. El secreto último que Anubis dejó visible para quien supiera ver. La técnica de Anubis, imaginación dirigida y resonancia inteligente. Has transitado ya por las etapas esenciales, el gesto de aproximación, el latido que empieza a coincidir y el espejo que te devuelve aquello que aún no quieres mirar. Ahora llegamos al núcleo donde todo se anuda, la vibración que ya has afinado y la intención enfocada, la energía creativa de tu conciencia orientada con precisión.
Piensa en ello como encordar un arpa, no basta con tener las cuerdas, hace falta pulsarlas con la nota exacta. Cuando tu ritmo y el del árbol vibran en compás, tu imaginación deja de ser un vagabundo y se convierte en herramienta de tallado. Anubis no era solo custodio de pasajes, en la tradición que hoy reescribimos, figura como maestro de tránsito interior, enseñó a usar la imaginación no como fuga, sino como cincel. Su instrucción esencial fue simple y directa: no imagines por imaginar, proyecta desde un estado ya realizado. Cuando ya has sincronizado tu pecho con la savia y el espejo ha aclarado el contorno de tu sombra, el paso decisivo es dirigir la imaginación con la intención de sentir el resultado, no de pensar en él. No se trata de palabras, esas encadenan, sino de sensaciones que vibran. Si buscas orientación, evita preguntar en voz de duda ¿qué hago? En vez de ello, genera dentro de ti la sensación de haber actuado correctamente, la descarga de alivio, la ligereza en los hombros, la sonrisa tranquila que acompaña a la resolución. Si buscas curación, no proyectes la ausencia del síntoma, recrea la experiencia de bienestar, movimiento sin dolor, apetito tranquilo, respiración profunda que te llena de energía. Envía ese estado desde el centro de tu pecho hacia el tronco del árbol mediante la conexión que ya abriste. Sostén esta proyección con ternura y firmeza a la vez. Respira en consonancia con la savia, mantén el sentimiento como quien sostiene una semilla en la palma, con cuidado, sin estrujarla. No ruegues, te alineas. No implores, declaras una vibración nueva. El árbol entonces actúa como un amplificador, integra tu señal y la remite a un campo mayor que entrelaza inteligencia y materia. La respuesta no llegará en rótulos sobre la corteza ni en voces dramáticas, se asentará en ti como una certeza que no pide evidencia. No pensarás quizá, sentirás esto es así. Los viejos instructores enseñaban transformaciones mediante actos repetidos del corazón. Anubis enseñó a convertir la expectativa en afirmación sentida. Cuando aprendes a proyectar estados desde el pecho, la incertidumbre se transmuta en claridad. La mente deja de revolver sus preguntas para abrirse a un campo de resonancia más amplio. Hay relatos concretos que ilustran este principio. Piensa en la mujer que llevaba años conviviendo con la ansiedad, probando enfoques que no le daban paz. Un día se sentó ante una higuera de corteza agrietada y, en lugar de suplicar que la ansiedad se fuera, decidió sostener dentro de sí la vivencia de seguridad, la sensación de estar sentada en calma, el cuerpo sin tensión, el pulso suave. No fue un acto de fe a ciegas, fue una práctica repetida. Con el tiempo la calma instalada se volvió más frecuente, y los síntomas crónicos se dieron de forma notable. O recuerda al emprendedor exhausto que había quedado bloqueado frente a un problema que devoraba su energía. Tras días de análisis estéril se fue al parque, se alineó con un roble viejo y proyectó la sensación del problema ya resuelto, la claridad, el alivio, la confianza restaurada. En ese cruce ocurre la comunicación verdadera. No esperes frases ni subtítulos. La información viene como una certeza que parece más recordar que aprender, una imagen que cae en su lugar, una emoción que se disuelve, una respuesta que sabe a verdad antigua. Podría surgir una solución nítida para un problema que te rondaba, o emerger una emoción que habías empacado en cajas. El árbol actúa como espejo y altoparlante, no te sopla la respuesta, pero amplifica lo que ya está en ti y lo hace visible. Mirar en ese espejo no es siempre agradable. Verás grietas en la corteza que parecieran trazos de tu propia historia, ramas que se torcieron buscando luz te devuelven la imagen de viejas obstinaciones, raíces a la intemperie resuenan con miedos que aún te desarraigan. Es tentador mirar afuera y culpar al viento, la valentía verdadera es permanecer y mirar lo que el reflejo muestra. Pero el bosque no acusa, muestra. Y también mostrará brotes inesperados, flores nacidas en cicatrices, la capacidad de brotar aún donde la materia parecía perdida. Allí reside la ternura de la lección, en la mezcla de rotura y florecimiento. Sostener esta sincronía es un trabajo de sanación. Cuando te quedas, cuando respiras en la incomodidad y no huyes, la naturaleza enseña con hechos más que con lecciones morales. Observa cómo la resina sella una herida, no con palabras, sino con tiempo y material.
Mira cómo un tronco vuelve a balancearse después de una tormenta, reorienta su crecimiento sin renunciar a su centro. Esos gestos prácticos te dan rutas concretas. Aprende a anclarte, a doblarte sin partir, a usar la sombra como espacio de aprendizaje para la hoja futura. No todos completan este tramo. Muchos se asustan cuando la emoción se instala o cuando la verdad interna exige cambios. Es más fácil huir y convencerte de que el problema está afuera. Pero si tienes el coraje de quedarse, de respirar la dificultad y abrazar lo que sube sin juicio, el espejo no solo mostrará heridas sino soluciones. El árbol no es un maestro distante, es un tutor activo cuya vida es ejemplo, muestra cómo regenerar, cómo transformar daño en sostén. Mientras trabajas, comenzarás a detectar correspondencias finas entre la fisonomía del bosque y tus patrones internos. Una rama rígida puede hablarte de un hábito que ya no sirve, un surco profundo en la corteza puede recordar una cicatriz emocional que aún late. Y, a la inversa, verás mini milagros. Una yema que se abre tras el invierno puede recordarte tu propia posibilidad de renacimiento creativo. Este tramo es el más exigente del viaje. Mirar la sombra es incómodo, y muchos se detienen ahí. Pero si persistes, la pedagogía del bosque te transforma. Te regresa a una manera de ser donde la relación deja de ser práctica y se vuelve alianza. Tú aportas presencia y reverencia. El árbol te devuelve estabilidad, claridad y una especie de sabiduría sin oraciones. Cuando, tras este proceso de espejo y reparación, te vuelvas más íntegro, más anclado, algo más grande se revela. No es la última palabra, sino la preparación para la revelación central que ha aguardado por quien aprende a latir al compás de la tierra. El secreto último que Anubis dejó visible para quien supiera ver. La técnica de Anubis, imaginación dirigida y resonancia inteligente. Has transitado ya por las etapas esenciales, el gesto de aproximación, el latido que empieza a coincidir y el espejo que te devuelve aquello que aún no quieres mirar. Ahora llegamos al núcleo donde todo se anuda, la vibración que ya has afinado y la intención enfocada, la energía creativa de tu conciencia orientada con precisión. Piensa en ello como encordar un arpa, no basta con tener las cuerdas, hace falta pulsarlas con la nota exacta. Cuando tu ritmo y el del árbol vibran en compás, tu imaginación deja de ser un vagabundo y se convierte en herramienta de tallado. Anubis no era solo custodio de pasajes, en la tradición que hoy reescribimos, figura como maestro de tránsito interior. Enseñó a usar la imaginación no como fuga, sino como cincel. Su instrucción esencial fue simple y directa: no imagines por imaginar, proyecta desde un estado ya realizado. Cuando ya has sincronizado tu pecho con la savia y el espejo ha aclarado el contorno de tu sombra, el paso decisivo es dirigir la imaginación con la intención de sentir el resultado, no de pensar en él. No se trata de palabras, esas encadenan, sino de sensaciones que vibran. Si buscas orientación, evita preguntar en voz de duda ¿qué hago? En vez de ello, genera dentro de ti la sensación de haber actuado correctamente, la descarga de alivio, la ligereza en los hombros, la sonrisa tranquila que acompaña a la resolución. Si buscas curación, no proyectes la ausencia del síntoma, recrea la experiencia de bienestar, movimiento sin dolor, apetito tranquilo, respiración profunda que te llena de energía. Envía ese estado desde el centro de tu pecho hacia el tronco del árbol mediante la conexión que ya abriste. Sostén esta proyección con ternura y firmeza a la vez. Respira en consonancia con la savia, mantén el sentimiento como quien sostiene una semilla en la palma, con cuidado, sin estrujarla. No ruegues, te alineas. No implores, declaras una vibración nueva. El árbol entonces actúa como un amplificador, integra tu señal y la remite a un campo mayor que entrelaza inteligencia y materia. La respuesta no llegará en rótulos sobre la corteza ni en voces dramáticas, se asentará en ti como una certeza que no pide evidencia. No pensarás quizá, sentirás esto es así. Los viejos instructores enseñaban transformaciones mediante actos repetidos del corazón. Anubis enseñó a convertir la expectativa en afirmación sentida. Cuando aprendes a proyectar estados desde el pecho, la incertidumbre se transmuta en claridad. La mente deja de revolver sus preguntas para abrirse a un campo de resonancia más amplio.
Hay relatos concretos que ilustran este principio. Piensa en la mujer que llevaba años conviviendo con la ansiedad, probando enfoques que no le daban paz. Un día se sentó ante una higuera de corteza agrietada y, en lugar de suplicar que la ansiedad se fuera, decidió sostener dentro de sí la vivencia de seguridad, la sensación de estar sentada en calma, el cuerpo sin tensión, el pulso suave. No fue un acto de fe a ciegas, fue una práctica repetida. Con el tiempo la calma instalada se volvió más frecuente, y los síntomas crónicos se dieron de forma notable. O recuerda al emprendedor exhausto que había quedado bloqueado frente a un problema que devoraba su energía. Tras días de análisis estéril se fue al parque, se alineó con un roble viejo y proyectó la sensación del problema ya resuelto, la claridad, el alivio, la confianza restaurada.